Así que Primera de Pedro, en esta carta, Pedro nos va a hablar de cosas que en su audiencia hace 2000 años estaban encarando. Cosas como sufrimiento, cosas como pruebas, cosas de cómo relacionarse con el gobierno. ¿Tú sabías que eso estaba ahí? Cosas de cómo relacionarte en el matrimonio, sí, en las parejas. Cosas que a través de estos siglos, de alguna manera, siguen relacionadas con nosotros ahora. Así que vamos a ir a través de este libro, solo son 5 capítulos. Vamos a ir despacito durante los próximos meses. Y quiero animarte que en tu tiempo en casa, en tu tiempo con el Señor, cuando oras y lees, abre el libro de Pedro. Hay cosas tan buenas que vamos a ir analizando en estas próximas semanas. Pero hoy quiero pasar la mayor parte de nuestro tiempo conociendo al autor de esta carta, conociendo a Pedro. ¿Puedes decir Pedro conmigo? Ok, Pedro es nuestro autor que tenemos que conocer hoy. Yo creo, y nosotros creemos aquí en C-Life, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, ¿ok? ¿Puedo escuchar un amén? La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Creemos eso, que el Espíritu Santo trabajó a través de autores humanos, muchos autores humanos, para escribir estas palabras y fue inspirado por el Espíritu Santo. Por esto es otra cosa que me encanta de este libro nuevo. Me encanta cómo la personalidad, la historia, la cultura, las experiencias de vida de los autores también estaban involucradas en lo que escribieron. Da una riqueza tan grande de lo que decía. Así que vamos a entender qué es lo que Pedro estaba diciendo en esta carta. Y creo que es importante que conozcamos quién era esta persona. ¿Quién es esta persona? Vamos a poner atención. Primera de Pedro 1:1. Vamos a comenzar en el principio. Vamos a ver cómo comienza este libro. Pedro, un apóstol de Jesucristo. Pedro, un apóstol de Jesucristo. Bueno, lo primero que tenemos que saber de este libro es que es una carta. Es una carta. Y las cartas en ese entonces empezaban con el nombre de quien las mandaba. Eso es por eso que Pedro dice primero, Pedro, apóstol de Jesucristo. Si tú crees que a lo mejor da un poco más de sentido que las cartas se vean enviadas así a como lo hacemos ahora. Este es un ejemplo de cómo yo escribiría una carta hoy. Empezaría diciendo, querido amigo, y después tendría el cuerpo de mi letra, donde yo digo lo que quiero decir, y hasta el final digo quién la manda. Así es como lo hacemos hoy. Pero realmente hace más sentido como era el principio. Pero antes no lo hacían como lo hacemos hoy. Cuando Pedro escribía, él ponía primero su nombre. Yo empezaría diciendo primero mi nombre, René Hidalgo, y después mi título. Pero yo no sé, cuando yo tengo una carta en el correo, lo primero que quiero ver es de quién viene. Y si no tiene un domicilio de regreso, necesito abrirla para ver de quién es. Es muy diferente si al final de la letra dice de quién es. Si es de seguros, o si es de impuestos, o si es de mi abuela. Tiene diferentes contextos. Estaba pensando que es muy diferente si la carta es de la editorial Clearance. Todos mis amigos más grandes que yo saben de qué estoy hablando. Esta editorial ganas dinero. O quizá es de una colección de billetes, pero tú no sabes hasta que lees toda la carta y ves el final. En el momento de que Pedro escribió la carta, el destinatario, el remitente, se identificaba al principio. Por eso se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo. Él revela su identidad. Quiero decírtelo una vez más. Pedro comienza revelando su identidad. Pedro dice, este es quien soy yo. Y quiero hablarte un poco de esta palabra identidad hoy. ¿Puedes repetir conmigo identidad?
Una vez más, por favor, identidad. Esa es una palabra que tiene gran significado en estos días. ¿Qué significa la identidad? Nuestra identidad es quienes somos. Es quién realmente somos. Pero algunas veces nos confundimos acerca de quién define nuestra identidad. Voy a decir esto una vez más. Algunas veces nos confundimos en quién define nuestra identidad. Muchas veces pensamos que nuestra propia identidad es igual a nuestra identidad verdadera. Y no, nuestra identidad misma es diferente a nuestra identidad real. ¿Qué quiero decir? Nuestra identidad personal es como nos percibimos. Piensa esto en un momento. Yo no sé nada de ti, pero para mí, algunas veces mi propia percepción, mi propia perspectiva de quién soy, es un poco incorrecta. ¿Algunos de ustedes están de acuerdo? Mueve tu cabeza si eres tú. Algunas veces mi identidad, mi propia percepción está incorrecta. Y puede cambiar por cada minuto, cada hora, cada día. Depende de cómo me siento respecto a mí misma. A lo mejor digo, estoy haciéndolo muy bien hoy. Hoy no valgo nada. Mi percepción personal puede cambiar. Depende de qué tan exitosa me percibo. ¿Hice un buen trabajo en la predicación hoy o no? Eso puede cambiar toda mi identidad. Si mi identidad está basada en lo que yo creo de mí, en mi percepción personal. Pero déjame decirte que tu identidad real, mi identidad real, si estamos en Cristo, nuestra identidad real viene de alguien que está fuera de nosotros y que nunca cambia. Viene de nuestro Creador. Nuestro Creador. Él nos identifica. Él nos dice quiénes somos nosotros. Y algunos nosotros, como yo, quizá que nos gusta estar en control. ¿A alguien le gusta estar en control como a mí? A mí me gusta estar en control. Y aún para algunos que nos gusta estar en control, nunca podremos definir nuestra identidad como lo hace nuestro Creador. Así quiero que veamos hoy, en este principio de esta carta, conociendo al autor, quiero que veamos que Pedro, nuestro chico Pedro, él fue radical en su identidad. Lo vamos a ver como uno muy joven y alguien más grande. Él batalló con su identidad, pero logró abrazar quién era en Cristo. Y quiero que lo veamos juntos. Estas primeras 6 cartas de esta carta, vamos a ver solo 6 primeras palabras de esta carta en Primera de Pedro 1:1, donde se identifica. Él empieza diciendo, Pedro, ¿tú sabías que ese no es el nombre con el que nació? ¿Tú sabías? El nombre con el que nació fue Simón. Pedro es el nombre que Jesús le dio. Primero comienza identificándose con el nombre que Jesús le dio, Pedro. Y dice, un apóstol. Soy un apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol quiere decir que es un embajador del Evangelio, es un delegado, alguien que fue enviado con una misión. Es el llamado que Dios le dio. Así que él se identifica con su llamado, con su misión. Y también dice, no solo soy un apóstol, un embajador. Dice, soy un embajador de Jesucristo. Él, sin lugar a dudas, él identifica a Jesucristo, el Dios crucificado y resucitado. Se identifica diciendo, este es mi identidad. Y quiero que veamos que Pedro, comenzando, revelando su identidad, pone el fundamento para todas las cosas que va a decir en el resto de esta carta. Así que mientras vamos viendo esto, quiero que valores. Es una pregunta para hoy. ¿Cómo defines tu identidad? ¿Cómo tú defines tu identidad? Quiero que lo valores y lo pienses mientras hablamos de Pedro esta mañana. Esta carta fue escrita al final de la vida de Pedro. Era un hombre mayor cuando escribió esta carta. Él siguió a Jesús por casi 30 años.
Es más, se cree que para el tiempo que escribe esta carta, 2 o 3 años, es cuando él iba a entregar su vida. Él iba a ser asesinado en Roma por el Evangelio. Este es el final de su vida. Y para el tiempo en que escribió esta carta, podemos ver claramente que él sabía cuál era su identidad. Pero no siempre fue el caso. No siempre fue el caso. Pedro no siempre estaba seguro de su identidad. Y quiero que veamos a la primera vez que vemos a Pedro en la Escritura. Y quiero que veamos cómo era él en ese momento. ¿Cuál era su percepción personal en ese momento? En un minuto voy a leer en Lucas capítulo 5. Vamos la primera vez que vamos a conocer a Pedro. Pero hay unas cosas que vamos a conocer de Pedro. Es que era un pescador. ¿A alguno le gusta pescar por aquí? Tienen que tocar cosas asquerosas y ponerlas en un pez, y esto lo disfrutan. Avientas tu caña y tienes que esperar. Y además, estás sentado en silencio. Nadie quiere hablar contigo. Pero bueno, Pedro era un pescador. Esa era su profesión. Ahí mismo tenemos que detenernos. Porque para algunos de nosotros tenemos que masticar esta idea. A veces creemos que nuestra identidad está en nuestra profesión. A veces pensamos que somos lo que hacemos, pero no. ¿Quiénes somos si no somos un empresario, o un profesor, o un maestro, o un policía? ¿Quién soy yo si no soy mi profesión? Algunos tenemos que masticar esa idea unos minutos. Yo quiero que escuches esto. Su identidad estaba mezclada con su profesión, ser un pescador. Y después quiero que veas esto en el pasaje que vamos a leer. Cuando conocemos a Pedro, Jesús lo llama a seguirlo. Y no sabemos nada de su pasado, nada antes de ese minuto. Escúchame, aquel que fue uno de los apóstoles en jefe, no sabemos nada de su pasado antes de que él siga a Cristo. Y algunos tenemos que pensar en eso también por unos minutos. Su pasado antes de Cristo ni siquiera se menciona. Algunos damos mucho poder a nuestro pasado. Y Cristo dice, no has comenzado, olvida el pasado. No sabemos nada del pasado de Pedro, pero en Lucas capítulo 5 es donde lo conocemos. Es acerca de 30 años antes de que él escribiera esta carta. Lucas dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pero porque tú nos lo dices, echaremos la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Era un milagro tremendo. Pero en el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Ves cómo Pedro se identifica en ese momento? Él dice, soy un hombre pecador. La primera vez que vemos a Pedro, la primera vez que se encuentra con Jesús, él dice, soy un hombre pecador. Es un clamor tremendo, tan lejano a 30 años después, donde se dice, soy Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia en su identidad? Cuando Pedro conoció a Jesús,
Esa era su identidad. Soy un hombre pecador. En ese momento, esa era una declaración verdadera. Para todos nosotros, aquellos que estamos en Cristo ahora, para todos, esa era nuestra declaración correcta y verdadera en algún momento. Romanos 3:23, un versículo que nos gustaría olvidar, dice, ahora podemos voltearnos a ver todos y señalarlos, dice, porque por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra identidad. Pedro estaba diciendo la verdad. Y la verdad es que para cualquiera que no está en Cristo, esa es su identidad todavía. Y hoy es un gran día para cambiar esa identidad. Para cambiar eso y pertenecer a Cristo. Quiero que observes esto. Cuando Pedro conoce a Jesús, era pecador. Eso fue antes de que siguiera y decidiera seguir a Cristo. Pero si él hubiera comenzado su carta 30 años después así, hubiera sido un gran error. Porque él ya había sido transformado. Su identidad había sido cambiado. ¿Me escuchaste? Su identidad era diferente ahora. Y él se da cuenta de eso. Por eso se identifica como Pedro. Soy un apóstol de Jesucristo. Mira, él no comenzó su carta diciendo Pedro, el pecador. Él dejó de pelear con eso y dijo, esa identidad no sigue aplicando a mi vida. Algunos de nosotros tenemos que terminar decidiendo, esa identidad ya no me aplica. Ya no me puedo identificar así, nunca más. Yo creo que Pedro comenzó en un momento de identidad con su identidad en esta carta porque quería hablar palabras tan profundas y tan hermosas. Él estaba dirigiéndose a personas con sufrimiento terrible, en una persecución terrible, sufriendo pruebas. Se está dirigiendo a personas que eran nuevos conocedores del Evangelio. Y él está dirigiéndose a los judíos y a los gentiles. Es difícil para nosotros quizá poder entenderlo, pero eran dos grupos que no tenían nada en común y ni siquiera se agradaban mutuamente. Les está dirigiendo a ellos y les dice en esta carta cómo amarse profundamente, cómo servirse. Esta es la carta donde dice, siempre mantente preparada a dar una respuesta de la esperanza que hay en tu vida. Esta es la carta donde Pedro dice, tenemos una esperanza viva. Yo quiero tomarme de esa frase tantas veces en mi vida. Todas estas hermosas palabras en esta carta venían de un lugar en donde Pedro estaba fijo en su identidad. Estoy seguro en quién soy. Y para algunos de nosotros es bien importante que establezcamos nuestra identidad. Es un nuevo año, un nuevo día, nuevas oportunidades vienen, pero tenemos que comenzar en estableciendo nuestra identidad. Vamos a hacer una actividad que necesito participación de la audiencia. Dime, ¿estás conmigo? Quiero leer algunas frases. No son preguntas curiosas. Quiero que respondamos juntos como grupo y vamos a decir verdadero o falso acerca de estas declaraciones de identidad para alguien que está en Cristo. Y quiero que veas qué poderosas son. Vamos a comenzar con esta. Soy perdonado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Di verdadero. Valgo nada. Falso. Soy aceptado. Verdadero. No soy suficiente. Falso. No me pueden amar. Falso. Soy amado inmensamente. Verdadero. Soy esclavo del pecado. Falso. Soy libre. Verdadero. Tengo un propósito. Verdadero. Mi vida no tiene sentido. Falso. Y esta, yo pertenezco a Cristo. Claro, verdadero. Escucha estas frases, porque es fácil decirlo cuando estamos juntos. Claro, yo sé que eso es falso, que no valgo nada.
o que mi vida no tiene sentido, o que nadie me puede amar. Pero ¿cuántas veces algunos de nosotros nos lo hemos repetido a nosotros mismos? De una manera constante. Decimos cosas incorrectas. Esa no es nuestra identidad. Nunca más. Yo pertenezco a Cristo. Y para algunos de nosotros es importante definir nuestra identidad. Pedro nos muestra cómo identificó quién era él. Quiero invitar a un amigo hoy una historia que le pasó. Así que le voy a invitar a una amiga, Beatrix Holliman. ¿Pueden darle un aplauso, por favor? Déjenme presentarla para ustedes. Yo conocí a Bee el verano pasado, cuando su familia se mudó a esta ciudad. Me encanta, está en sexto año y es mi amiga. Yo tengo amigos de sexto grado porque soy muy agradable. Así que Bee conoce a Cristo, lo ama y sabe que Dios puede usarla aunque es pequeña. Pero el domingo pasado que tuvimos el desayuno aquí, me dijo, tengo que contarte una historia. Y era tan impresionante que le dije, ¿podrías compartirla con nosotros? Me dijo, claro. Bee, me gustaría que todos pudieran saludarte y tú también. Bee, ¿podrías compartirnos qué pasó hace unas semanas cuando tú y tu amiga estaban hablando? Estaba hablándole por teléfono. No estábamos tomando una dirección específica, pero me preguntó, ¿cuál es tu religión? Y le dije, soy cristiana. Me dijo, ¿podrías explicarme qué quieres decir eso? ¿Cuál es el punto de ser cristiana? Y le dije, honrar y adorar a Dios. Le dije, tengo una relación con Él, con el que creó todo. Y realmente estuvo muy bien y estuvimos platicando. Eso comenzó la conversación. Y mientras la semana pasó, la siguiente semana tuvieron una conversación. Las chicas normalmente platican en el teléfono, pero tuvieron una segunda conversación. Y en la segunda conversación me dijo, Bee, estoy tan contenta que me hayas compartido de eso. He estado orando y me he estado acercando a Él. Y ha sido grande para mí. Bee, sabes que en tu sexto grado Dios puede usarte, ¿no? ¿Cómo te hace sentir el que Dios puede usarte? Se siente grandioso. El que soy una chica de sexto grado, soy pequeña. Se siente genial. Porque yo no soy grande, no soy tan importante en la comunidad. Pero me doy cuenta que Dios puede usarme y eso se siente genial. Chicos, apláudanle, denle un aplauso a Bee. Gracias, Bee. Esta es una chica que sabe quién es. Sabe quién es ella en Cristo. Soy una seguidora de Cristo. Y cuando mis amigos me preguntan, yo tengo algo que decir. Bee pudo fácilmente. Las chicas nos gusta hablar, pero ella pudo haber tomado otra salida cuando le preguntaron, ¿qué religión eres o qué significa? Bee pudo haber tomado una ruta más segura. Vamos a hablar de YouTube, vamos a hablar de nuestra tarea, vamos a hablar de cualquier otra cosa. Pero ella reconoció Dios abriendo una puerta, dando una oportunidad, porque sabía quién es ella. ¿Quién es ella en Cristo? Caminó a través de esa puerta y yo he estado orando por tu amiga y sé que va a venir a Cristo y vamos a celebrarla aquí un día cuando ella venga a Cristo. Y sé que vas a estar compartiendo y animándola, pero lo que quiero que sepan hoy es que Dios tiene puertas así para todos nosotros. Tiene puertas que quiere abrir para ti, pero tienes que comenzar. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber quién eres en Cristo. Porque si piensas, Dios no me puede usar, no tengo talentos, nunca voy a poder hacer nada grande para Dios, no vas a poder pasar esas puertas. No vas a poder esas puertas como la que acaba de cruzar. Me encantaría que comenzando este año estemos tan seguros en quiénes somos. Y me gustaría comenzar esta serie
Vamos a ir viendo esta carta de Primera de Pedro, pero me encantaría que comenzáramos con una palabra de identidad. Vamos a establecer nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Vamos a ver este video mientras estamos cerrando la predicación. Son declaraciones de quiénes somos. Y haz estas palabras, ves en la pantalla. Quiero que sientas el peso que tienen. Quién eras antes y quién es ahora en Cristo. Pedro tuvo un cambio profundo en la primera vez que lo conocemos a cuando escribe esta carta al final de su vida. Me encantaría que nosotros también. Vamos a ver este video. Estoy perdido. He sido encontrado. Estoy roto. Estoy completo. Estoy sucio. Pero ahora soy limpio. Estoy atado. Pero ahora soy libre. Estoy olvidado por todos. Ahora he sido perdonado. Estoy desolado. Estoy hecho nuevo. Estoy asustado. Estoy lleno de valor. Soy tan débil. Pero ahora soy fuerte. Estoy solo. Pero ahora soy amado. Estoy muerto. Pero ahora vivo. Esto es. ¿Quién soy yo? En Cristo. Amén. Voy a pedirles que nos paremos, nos pongamos de pie. Y solo quiero orar por nosotros. Quiero orar que podamos ser recordados quiénes somos. Que podamos ser recordados quién nos establece en nuestra identidad. Inclina tu cabeza conmigo por un minuto. Y si esta es un área en la que has estado batallando, quizá declarando estas palabras en ti que son mentiras, a lo mejor fueron verdaderas antes, pero ahora son mentiras. Si has estado batallando con eso, batallando con sabiendo realmente quién eres en Cristo, quiero darte un momento para responder, que tú respondes a Dios, que le digas, quiero que establezcas mi identidad. Levanta tu mano delante del Señor, solo es entre Dios y tú. Que tú reconozcas delante de Dios, estoy listo para que definas quién soy yo. Vamos a orar. Señor, te agradezco que tenemos una identidad tan sólida al pertenecer a ti. Recuérdanos que tú estableces nuestra identidad, no el mundo, nuestra profesión, no nuestro pasado, no nosotros mismos, sino tú. Señor, recuérdanos que somos amados, que somos aceptados, que somos perdonados, que somos creados con un propósito, somos elegidos, hermosos, libres, que estamos seguros. Recuérdanos quiénes somos. Y Dios, yo oro que mientras definimos esta identidad, mientras caminamos en este año nuevo, que nos das oportunidades de ministerio a todos los que estamos en este lugar, que podamos caminar en esas puertas, no en una confianza en nosotros mismos, sino en ti. Reta nuestra fe, aún en esta historia, que definamos quiénes somos en ti, que podamos usar nuestra historia de una manera maravillosa que no podemos imaginar. Te agradecemos, Señor, y te demos permiso para trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.